Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La clave me escucha. Y ya estamos también con dos panelistas ontológicos de Combinación Clave. Jacqueline Van Rysselberghe, senadora de la UDI. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, ¿qué tal? Y también con Tomás Hirsch, diputado independiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Tomás? ¿Qué tal, Jacqueline? Bien. Jacqueline, casi me hace parar el corazón. Veo el diario y veo la frase: si la primaria fuera hoy, no votaría por Lavín. Y dije, ¿pero qué le pasa a Jacqueline? ¿Se pasó la oposición? No. Está con boina y estrella. ¿Qué pasó? No. No, lo que pasa es que yo creo que objetivamente, y tratando de ser lo más objetivo posible, esta elección presidencial no está ganada, no hay ningún... Yo no veo en la oposición un candidato bien posicionado todavía. Es decir, veo varios candidatos, pero ninguno bien posicionado. Por lo tanto, quien gane la primaria de Chile Vamos, muy probablemente tiene posibilidades ciertas de ser el próximo presidenta de Chile. Y por lo tanto, a mí me parece que la primaria hay que enfrentarla con esa visión. Y me interesaría, por lo menos a mí, que quien represente a nuestro sector represente también lo que pensamos, es decir, que tenga una posición clara en temas que por lo menos para mí son importantes. Entonces, desde esa perspectiva creo que eso todavía no está hecho y por eso me parece que es tan importante el que hayan primarias en nuestro sector y que nos aboquemos a eso una vez pasada la elección municipal y constituyente. Ahora Jacqueline, en ese caso particular, ustedes tienen dentro de su sector un porcentaje que no es nada despreciable de gente que votó por el apruebo. ¿Sí? y que incluso, incluye ministros, incluye figuras públicas. Esas personas quedaron, a tu juicio, incapacitadas de poder representar al sector por el hecho, por ejemplo, de decir que se siente socialdemócrata o hay que tener derechos universales al estilo alemán. No, en absoluto. Yo creo que son... A ver, lo de socialdemócrata me parece creo que fue... Me imagino yo, porque no lo he conversado personalmente con Lavín, pero me imagino que fue una mala forma de expresar una idea que él tenía en mente y que después trató de aclararlo. Pero no, es decir, acá eran distintos caminos hacia un mismo fin. A mí lo que me interesa es el fin, de la sociedad que queremos construir. Es que efectivamente no solo se van a garantizar derechos sociales, que yo creo que hay que avanzar hacia eso, sino que además se va a garantizar el Estado de Derecho, sí. que se va a condenar la violencia sin tapujo, que se va a enfrentar el terrorismo que tenemos en el sur, que en fin, que se van a defender las ideas en las cuales nosotros creemos y que yo estoy convencida son las que sacan adelante a los países. ¿Cómo andamos por casa, Tomás, hablando de candidatos presidenciales? Andamos muy bien porque tenemos varios candidatos y candidatas en el mundo de la centroizquierda y de la izquierda, y eso en definitiva creo yo que vamos a avanzar hacia una primaria que ojalá sea lo más amplia posible y que defina una candidata o un candidato. Van a haber procesos internos, probablemente entre el PS-PPD, un debate, probablemente dentro de la ex nueva mayoría, está la posibilidad de que surja un candidato, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, está la candidatura de Daniel Jadwe, que aunque no proclamado formal y oficialmente, está claro que ya está corriendo, pero yo creo y aspiro, y es un poco lo que se está conversando, que independiente de los procesos intermedios, en definitiva se llegue a una candidatura. Yo creo que sería una irresponsabilidad muy grande de todo el mundo de centroizquierda y progresista que vuelva a gobernar la derecha. Lo que hemos visto en estos años ha sido un desastre en términos del manejo y el control y el respeto de los derechos humanos. Hemos visto a un gobierno de Piñera asemejarse a la dictadura de Humó que jamás nos habríamos imaginado. Lo que ha pasado en estos años no tiene parangón y ha sido denunciado fuertemente por organismos internacionales que no son precisamente parte del comunismo internacional ni nada de lo que les gusta decir a la derecha. Y el manejo de la pandemia ha mostrado una insensibilidad y una desconexión con la realidad social que vive la mayoría de los chilenos, que se sintetizan muy bien en aquella ya vieja frase del exministro Mañalich de no sabía que habían tantos pobres, no sabía que había hacinamiento.
Lo que dice la senadora de algún modo tiene una honestidad que no le dimos a Lavín. La derecha no quiere tener nada que ver con lo que son las posturas que tuvo la socialdemocracia europea en su momento, que son derechos universales, garantizar salud, educación, vivienda, trabajo y sobre todo un sistema de pensiones digna. Viven prometiendo que van a resolver esto, sobre todo en época de campaña. Yo miro la franja y me emociono, porque la verdad es que digo, pucha, con esta derecha hay que votar por ellos. Pero después en la práctica uno los ve gobernando o los ve bloqueando en el Congreso toda iniciativa que otorgue más derechos sociales, y uno dice, bueno, esa es la realidad. Por lo tanto, creo que es un factor de responsabilidad de nuestro sector tener una candidatura que nos permita tener un gobierno que garantice estos derechos. Convengamos, Tomás, que si es que vamos a calificar la franja versus en una oposición entre lo que se dice en términos de discurso y lo que se ha hecho en la historia, no se salva nadie, ¿eh? Ninguna. Hablamos muy bonito. Yo no tengo franja, Jacqueline, fruto del sistema que hay de las franjas, no tenemos franja en Acción Humanista. Es parte de lo que hemos criticado desde los años 90 en adelante, que tendría que entenderse la franja como un derecho de la ciudadanía a estar informada y no de los partidos a informar. Por lo tanto, los tiempos deberían ser distribuidos de otra manera. Nosotros no tenemos franja, definitivamente. No, que no me refería a la franja ahora, me refería cuando fuiste candidato presidencial, que también estuviste en la franja y no decías nada. ¿Te parece que tenía muchas promesas falsas? ¿La recuerdas? No sé. No salva a nadie. No lo sabes, sí, fue una franja muy seria en que hablábamos de propuesta de gobierno, pero bueno, está bien, en otro momento. Sí, en todo caso, hay un punto que me parece interesante de todo esto que estamos conversando, las posturas de los candidatos, etcétera, porque Jacqueline, tú conoces perfectamente la política en su base real, y tú vas a ver y tú sabes de que de tu sector, los candidatos de tu sector, así como pasa con la oposición, cuando el candidato del sector tiene también al presidente de la República, inevitablemente va a tener ese candidato tarde o temprano que discrepar con las formas de gobierno, sobre todo cuando el gobierno tiene una apreciación y una aprobación muy baja, porque de otra manera no consigue voto. Sí. Entonces, ¿qué tanto lo que está diciendo Briones, lo que está diciendo Mario Desbordes, lo que está diciendo Joaquín Lavín, en fin, Evelyn Matei, qué tanto eso tiene que ver con cosas efectivamente que se piensa en el sector y qué tanto tiene que ver con tratar de darle una visión a los chilenos de que ellos no son lo mismo que el gobierno de Sebastián Piñera? Mira, lo que pasa es que yo creo que acá se trata de una actitud, más que porque si tú ves a los distintos candidatos del sector, desde Briones, Sichel, Mario Desbordes, sí, la Evelyn, Joaquín, son distintos aspectos de un mismo conglomerado, con distintas sensibilidades probablemente, pero no hay tantas diferencias de fondo, ¿eh? Lo que pasa es que hay temas que son sensibles en un Chile polarizado y que tiende a justificar la violencia, que es más bien un tema de actitud. A mí me llama la atención, por ejemplo, una actitud que la vemos en el Parlamento. Yo soy de la región del Biobío y nosotros en la región del Biobío tenemos la provincia de Arauco, donde hay fuertes hechos de violencia, donde han asesinado a personas, ¿ya? Yo creo que eso tiene como base un conflicto, el conflicto del pueblo originario, de los pueblos indígenas. Pero aparte de eso está el terrorismo de la zona, donde roban madera, donde hay robo de madera, y sin embargo hay una actitud relativamente condescendiente frente a eso, en donde no se quieren aumentar las penas para el robo de la madera ni entregar las herramientas para que se pueda quitar la línea de financiamiento. Entonces eso es una actitud con convicción. Eso es lo que yo pido, es decir, que entendiendo que hay que negociar y que estamos en un mundo en donde hay que buscar los acuerdos y los consensos, pero desde nuestra posición, desde lo que nosotros creemos en el Estado de Derecho. A diferencia de lo que dice Tomás, yo en lo personal creo y pienso y estoy trabajando para eso, para que ojalá podamos avanzar hacia una pensión básica garantizada.
para que podamos que la atención, que la salud no sea solo una declaración en la Constitución, sino que efectivamente podamos tener una atención de salud de calidad para todos los chilenos. Entonces, pero también hay temas de convicción, y yo creo que si nosotros, quienes vamos a tener que salir a convencer a la gente para que quien gane la primaria sea el próximo presidente de Chile, bueno, tienen que partir por convencernos a nosotros, que es la persona que nos representa. Sí, ahora hay otro punto que me parece interesante, y es que estamos, y lo hemos estado antes, no es novedad, pero yo tengo la impresión, Tomás y Jacqueline, que como nunca antes hemos estado en una situación de pato cojo tan palmaria, digamos. Tú tienes un gobierno con baja aprobación, que le queda menos de un año de gobierno, empiezan a pasar cosas complejas que pasan solamente en los últimos años de gobierno, con condoros que yo tengo la impresión de que pueden ser condoros, o quizás es una manera oblicua para tratar de que lo echen y que salga del gobierno. Lo que pasó con Cristian Barra me parece una persona que es profesional, que no es amateur, casi ridícula, pero son cosas que pasan al final de un gobierno que ya no puede o se percibe que no puede hacer básicamente nada. Lo que pasa, Fernando, es que este gobierno terminó bastante temprano. Creo que no hay ni un analista político que dijera que el 18 de octubre del 2019, es decir, a poco andar del gobierno, esto se terminó en términos de su proyecto, en términos de lo que había ofrecido y prometido para ser electo. Ahora que se han cumplido 3 años de gobierno recién, hace un par de días, si uno revisa, la verdad es que respecto a su programa original, su promesa original, no quedó nada. Y del 18 de octubre en adelante, cuando se genera esta fuerte demanda por mayor equidad, por mayor dignidad, por una mejor distribución del ingreso, con todo lo que eso implica en distintos campos, si uno revisa lo que ha hecho el gobierno posterior a esa fecha, es nada. Simplemente se ha encargado de criminalizar la protesta, de poner en marcha una cantidad impresionante de proyectos de ley, todos vinculados con el tema de la seguridad, mantener a una cantidad importante de jóvenes presos que directamente después de un año sí se los puede considerar presos políticos, pero respuesta en el campo de lo social, ninguna real, salvo un bono por aquí, una propina por allá, con ministros y exministros que, tal como decía antes, no tienen ninguna percepción de la realidad. Fíjate el exministro Brioni, es muy interesante leer su entrevista ahora, donde dice a la gente no le alcanza, el precio del pan es caro, la leche no sé qué, y antes le parecía más que suficiente un bono de 65 mil pesos mientras estaba en el gobierno. Entonces, esa incoherencia, esa falta de percepción, o bien esa manera de discursear sin ninguna base una vez que se es candidato, ha generado un distanciamiento muy grande entre la ciudadanía y el gobierno. Por eso tenemos un presidente con los índices de aprobación más bajos que ha habido en la historia moderna de nuestro país. Este gobierno efectivamente se terminó, dejó de tener programa, tuvo que improvisar hacia adelante, y si tú revisas sus proyectos de ley, insisto, yo que estoy en el Congreso, en el Parlamento, lo veo cada semana, la inmensa mayoría relacionado única y exclusivamente con aumentar el control ciudadano. Fíjate lo que ha pasado con el famoso control de identidad, que ha demostrado ser, tal como lo dijimos en su momento, un rotundo fracaso y peligrosísimo para la ciudadanía. Creo que hoy día todos y todas, en los dos mundos, en la derecha, en el oficialismo y en la oposición, estamos única y exclusivamente mirando ya hacia adelante lo que viene con la nueva Constitución y con un próximo gobierno que, por cierto, cada uno quiere que sea de su lado. Pero este gobierno como tal, Sebastián Piñera como tal, es parte del pasado en este momento. ¿Cómo ves tú este último año, Jacqueline, en términos de lo que se puede hacer realmente? Sí, mira, yo creo que dos cosas. Uno, este periodo presidencial era impensado lo que iba a suceder. Yo creo que nadie, y quien diga lo contrario, creo que no es verdad. Nadie pensaba que se iba a generar un estallido de violencia como el que se generó el 18 de octubre. Es decir, yo ni en mis peores pesadillas veía quemándome la Torre Entero, las estaciones de metro, y eso fue una barbaridad. Entonces, a partir de eso, yo creo que efectivamente habría sido una irresponsabilidad no adaptarse a esa situación que era tan distinta a la que cualquier gobierno hubiese planificado. Y no saliendo de eso llegó la pandemia,
que también en nuestras peores pesadillas hubiéramos pensado que íbamos a tener que estar con las libertades restringidas por un año, o por más de un año. Es decir, Concepción 3 veces en cuarentena, sin poder salir de la casa, es decir, y la gente además aceptándola. Eso es más lo que claro, a veces queriendo que sea antes, a veces queriendo que sea después, pero entendiendo mayoritariamente que es una situación que existe. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que poner al gobierno de Sebastián Piñera en ese contexto. Y yo creo que en ese contexto, lo que queda pendiente hoy día, y a mí lo que me gustaría que sucediera, más allá de que se tengan un buen resultado desde el punto de vista de la transparencia y de la seriedad, todos los procesos electorales que vienen, sí, que igual es un desafío, porque nuestro país se caracterizaba por eso. ¿Sí? Una elección en 2 días tiene ciertos riesgos, pero creo que son necesarios correrlo. Pero más allá de eso, creo que lo que queda pendiente es el tema previsional. Yo, sinceramente, espero que después de tanto discurso podamos finalmente generar un acuerdo que aumente las pensiones. Eso es lo que la gente quiere, que le aumenten las pensiones. Se ha presentado una fórmula que aumenta significativamente las pensiones, no solo de quienes van a jubilar a futuro, sino de quienes van a jubilar, de quienes ya están jubilados. Y por lo tanto, a mí me parece que esa debiera ser el eje, esas dos cosas debieran ser el eje de lo que queda de este gobierno, más allá de cosas puntuales que puedan hacer. Pero yo creo que la reforma a pensiones es un desafío importante para los próximos meses. ¿Y alcanza el tiempo para eso, Tomás? Yo creo que perfectamente, si hubiera la voluntad del gobierno de una reforma estructural que entienda las necesidades que tienen hoy día los trabajadores hacia el momento de jubilar, que entienda que aquí se necesita una componente de solidaridad fundamental para equilibrar las pensiones y para mejorar las más bajas, que entiende que hoy día ningún sistema puede funcionar en base al ahorro individual, sino que tiene que haber un aporte del gobierno. No te olvides que acá los fondos públicos que van hacia las pensiones de los militares son mucho más altos que todos los pilares solidarios y otros aportes que se hacen a las pensiones de millones de jubilados que vienen del mundo de los trabajadores particulares o fiscales. Si se tiene en cuenta todo eso, si hay voluntad del gobierno, por parte de la oposición tenemos la mejor disposición de avanzar. De hecho, por algo se está poniendo en votación el proyecto, porque es el gobierno el que se ha demorado en definir, ¿no es cierto?, que sea un sistema que realmente modifique estructuralmente un sistema que hasta acá ha demostrado ser un total fracaso. Lo que hemos visto lamentablemente en sectores del gobierno y la derecha es que hay algunos que insisten en cuidar a las AFP como concepción de fondo, en cuidar a las AFP, que son las que le han otorgado recursos tremendamente baratos, por llamarlos de algún modo, a los grandes grupos económicos que se han beneficiado enormemente de esto. Esa lógica es la que necesitamos cambiar. Tiempo para hacerlo perfectamente puede ser ahora, si es que el gobierno tiene la disposición a ese cambio de óptica, a ese cambio de mirada de lo que requiere un sistema de pensiones. Sí, yo te pregunto eso, Tomás, y también a ti, Jacqueline, porque hay tiempos donde tú puedes, en términos racionales, convencerte de que es posible sacar una legislación de fondo potente. Yo tengo la impresión que con 4 elecciones que vamos a tener, con una elección además única en la historia, 2 de hecho, gobernadores regionales y los convencionales constituyentes, el tema de razonablemente creer que se puede sacar simultáneamente una cosa tan polarizante como el tema de las pensiones, no sé si es que hay voluntad en serio para tratar de ponerlo arriba de la mesa, Jacqueline. Lo que pasa es que yo creo que hubo desde marzo del año pasado, hubo todo un trabajo prelegislativo en el Senado, en donde se fueron acercando posiciones y se fueron viendo y sincerando posiciones. Y yo creo que hoy día lo que yo he escuchado a Tomás, y hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Nosotros creemos que tiene que efectivamente haber un sistema mucho más solidario, y por eso pensamos que tiene que ir un porcentaje de ese aumento del 100% a solidaridad. Pero también creemos
que tiene que aportar el Estado, porque las pensiones no pueden aumentar marginalmente. Y el Estado hoy día, en las indicaciones que hizo el Ejecutivo, va a poner un aporte importante, porque yo creo que además desde el punto de vista conceptual, la solidaridad no la pueden hacer para poder subir, la solidaridad entendido como el aportar para subir las pensiones de las personas que hoy día tienen pensiones bajas, no la pueden hacer solamente los trabajadores que tienen contrato de trabajo, la tenemos que hacer entre todos. Y por lo tanto tiene que venir de recursos del fisco y no solamente de un impuesto al trabajo a un grupo de personas específico. Y tampoco va a ir, como decía Tomás Gil, ni un peso más a la AFP, eso ya está despejado. Está, por lo tanto, no. Y sí, nosotros creemos que por también casi como cuando uno educa a los hijos, es decir, tiene que ir de alguna manera que el esfuerzo personal también reditúe en tu propio bienestar. Es decir, yo creo que tiene que ir un poco a solidaridad, un 3%, y tiene que ir también un poco a que vaya a aumentar tu propia pensión cuando te jubiles. Y la solidaridad hoy día la ayudamos entre todos para que haya un aumento real. Y creo que, por lo tanto, habiendo desde eso, debiéramos poder avanzar bastante rápido, porque no creo que los puntos de fondo están bastante bien tocados. Y en relación a la industria, que probablemente nosotros no tenemos ningún problema en que haya más competencia, en que las cosas que son irritantes, que a la gente le irrita, que cuando aumentaban las pensiones, es decir, cuando bajaban los fondos, se mantenían o aumentaban las utilidades, claro, eso irrita a cualquiera. Entonces, eso hay que corregirlo y hay que mejorarlo y hay que darle transparencia y competitividad al sector para que las comisiones sean razonables. Pero a mí me parece que no hay mayores, no debieran haber mayores dificultades. Y si hay, es porque entonces el interés fundamental no era aumentar las pensiones. Porque si estamos aumentando las pensiones, estamos haciendo solidaridad, estamos poniéndole luz a las zonas que habían sombra, entonces ¿cuál es la diferencia? Tomás, ¿quieres decir algo antes de poner el último tema? Sí, lamentablemente aquí hay un problema estructural de diseño. El sistema FP no es un sistema de seguridad social como se lo entiende habitualmente. En definitiva, fue concebido así desde el inicio como un sistema de otorgar capital barato a las empresas. Está muy bien entregarles capital a la empresa para que se desarrolle, yo no tengo ninguna oposición a eso, pero utilizar los fondos de los trabajadores. Mira, te lo doy en un ejemplo bien simple y que lo entiende cualquiera. Los trabajadores dejan el 10% en la AFP y se les da una rentabilidad, digamos, del 3, del 4, del 5% anual. No quiero discutir la cifra, pero por ahí. Esos fondos en gran medida son luego utilizados para dar crédito a los trabajadores, ya sean créditos de consumo, créditos bancarios, créditos por compra en el retail, etcétera, en que se les cobra una tasa anual equivalente que a veces llega al 30-32%. Ese es el diferencial que tienen hoy día respecto a los recursos que aprovechan de las AFP los grupos económicos. Si tú tuvieras un sistema que simplemente generara préstamos, por ejemplo, por otra vía, como hace Holanda para vivienda, como hacen otros países, ¿no es cierto?, en que utilizan esos fondos en mecanismos que son multiplicadores de la inversión, vivienda, préstamos de consumo u otras fórmulas, bueno, ya tendría una rentabilidad enorme que llegaría directamente a los trabajadores. Eso por dar solamente un punto. O sea, la concepción es la que hay que cambiarla de fondo. Sí. Jacqueline, tú querías decir algo. Lo que pasa es que no entiendo lo que dice Tomás, porque la verdad es que esa plata está ahí, yo ahorro esa plata y lo que se hace es que tienes dos opciones, o la inviertes o la guardas debajo del colchón. Yo creo que hay que invertirla y hay que darle rentabilidad a esa plata para que esa plata, si tú tenías 10, cuando te jubiles tengas 30. Entonces, la verdad es que lo que se hace es un fondo de inversión, tal como como lo hace cualquiera. Entonces, porque la alternativa es guardar la platita debajo del colchón, y eso me parece que es poco inteligente. Y Tomás es una persona inteligente. Sí, efectivamente he estudiado la materia bastante. Sí, se sacaba 7 en el colegio. Oye, yo también, por si acaso. En todo caso, el tema es otro y existen mecanismos, insisto, como los que ha tenido Holanda y otros países, en el cual no le entrega estos fondos
a esa rentabilidad de los grupos económicos, sino que los utilizas, ¿no es cierto?, para inversiones, sobre todo en otras materias, pero esa rentabilidad llega directamente a los trabajadores que están ahorrando. Eso es lo que no sucede acá. Yo no estoy diciendo que se guarde bajo el colchón, evidentemente. Lo que estoy diciendo es que se invierta con rentabilidad para los trabajadores, que hoy día es bajísima, entre otros problemas que tiene el sistema de AFP. Estamos diciendo uno en particular. Con eso lo único que quiero decir y quería destacar es que acá hay un problema estructural en cómo está diseñado el sistema y que no basta con pequeños arreglitos. Es lo que pasa con la Constitución. Cuando algo no funciona bien, los chilenos lo arreglamos. La bicicleta está mala, le metemos un alambrito. Pero cuando algo ya de frentón no funciona, bueno, no te queda otro que construir un sistema diferente, un sistema nuevo. Lo mismo pasa con la Constitución y en este caso con las AFP. Bueno, quiero agradecerle a Jacqueline Van Rysselberghe y también a Tomás Hirsch. Nos estaremos viendo aquí en Combinación Clave, nueva temporada. Que les vaya bien. Listo, gracias. Un beso, un abrazo a todos. Fernando, adiós, Jacqueline. Chao. Chao, adiós. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. En marzo, el panorama es Itaú ATP Challenger Tour Santiago 2021.